En mi grado había una nena que me gustaba. Era chistosa y también tenía un secreto. Ella le decía a todo el mundo que su papá estaba enfermo, internado en un hospital, pero a mí me había confesado que estaba escondido porque lo habían acusado de robar el depósito en el que estaba trabajando y lo buscaba la policía. Cuando ella me contó eso, por un momento me sentí tentada de contarle la verdad, pero me aguanté. ¿Para qué iba a asustarla contándole que estábamos en guerra? Ya bastante tenía con lo de su papá. Nos hicimos muy amigas. Tenía un montón de hermanos y la mamá hacía lo que podía para que comieran siempre más o menos bien. A la tía no le gustaba que me quedara a dormir en esa casa porque decía que un plato más en la mesa era mucho para ellos. Prefería que mi amiga se quedara a dormir conmigo. Pero a veces lograba convencerla y pasaba un día entero en su casa. Cuando se hacía casi de noche, íbamos con mi amiga y su mamá con una bolsa de la feria a buscar a los negocios lo que les había sobrado del día. La mamá nunca parecía avergonzada ni nada, más bien era simpática, y los comerciantes parecían contentos de darle una mano. Los de la panadería Amanecer siempre le daban facturas un poco duras, que no se habían vendido durante el día. Y cuando no había mucha suerte y solo habíamos conseguido eso, cenábamos mate cocido con 3 facturas cada uno. Nadie parecía triste por eso. Cenábamos como si fuera lo más normal del mundo comer facturas en vez de churrascos. Con mi amiga hacíamos coreografías y a veces las hermanas más grandes nos ayudaban con los deberes. Todos tenían una tarea en esa casa y eso me gustaba. Mi hermano también tenía un amigo, pero se peleaban mucho. Le discutía todo, no le dejaba pasar una. Lo quería convencer de que estaba equivocado en todo lo que pensaba y cuando no lo lograba, le dejaba de hablar por días. Una tarde, mientras volvíamos de buscar las facturas viejas de la panadería, esa vez habíamos sido mi amiga y yo solas. Me dijo que había escuchado que su mamá se iba a encontrar con su papá en un lugar secreto. Ojalá pudiera ir yo también, aunque sea a verlo de lejos, me dijo. Yo la paré en seco y sacudiéndola de los hombros le dije, si lo planeamos con cuidado, lo podemos lograr. Ella me dijo que estaba loca, pero los ojitos le bailaron de una manera inconfundible. Quería hacerlo. Así que no hablé más, pero me puse a pensar. Pensé tanto que creo que las neuronas dormidas se pusieron en movimiento para ayudarme a idear el plan. Estaba acostumbrada a pensar con mi hermano y me costaba pensar sin él. Siempre me prestaba una atención total y después me bombardeaba preguntas que me hacían ver los puntos flacos de cualquier plan. Me arrepentía de haberme quedado a dormir en la casa de mi amiga. Quería irme corriendo a verlo a él. Pero al final resultó una suerte, porque si no me hubiera quedado esa noche, nada de lo que hubiera planeado habría tenido sentido. Mi amiga dormía con la nariz tapada haciendo mucho ruido. Por momentos parecía que se ahogaba. Los hermanos se ve que estaban acostumbrados porque ninguno se despertaba ni se molestaba con semejante concierto. Cuando la mamá entró en el cuarto, yo me hice la dormida. Pero como la luz estaba apagada, ella no vio que yo la miraba y veía cómo nos miraba. Me di cuenta enseguida de que se iba a encontrar con el padre en ese momento. Así que, aunque el plan no estaba listo todavía en todos sus detalles, improvisé. Sacudí a mi amiga hasta que se despertó. Le agarré la cara con las 2 manos y le dije, ¿querés ver a tu papá? Ella me dijo sí muchas veces con la cabeza. Así que la miré fijamente y le expliqué en voz muy bajita que si de verdad quería ver a su papá, tenía que entender que no podía mentir.
que para garantizar el éxito de la operación era vital que me dijera toda la verdad sin ocultarme nada. Ella parpadeó como si se le hubieran metido en los ojos todos los granos de un arenero, pero al final me juró que me iba a decir toda la verdad. Entonces le pregunté, ¿tu papá es revolucionario? ¿Lo buscan por comunista, por peronista o por guerrillero? Ella puso un montón de caras raras. Después respiró forzando su nariz tapada varias veces hasta que logró hablar. A mi papá lo busca la policía porque roba. No les digas a las grandes que lo sé. Y no les digas a los chiquitos porque no saben nada. Escuchar esa confesión me tranquilizó enseguida. Claro que me hubiera gustado ayudar a un revolucionario a encontrarse con su hija, pero al menos no corríamos peligro. Por lo que yo sabía, el enemigo no estaba interesado en los ladrones. Le dije a mi amiga que buscara ropa negra y que me prestara una gorra oscura, porque mi pelo era, en color y cantidad, del todo inconveniente para pasar inadvertidas en la noche. Nos vestimos en silencio y cuando escuchamos que la mamá cerraba la puerta de calle, la hice saltar conmigo por la ventana. Ella parecía un conejito asustado, pero yo estaba tranquila. Fuimos siguiendo a la madre a media cuadra de distancia. Ella caminaba rápido, mirando para abajo. Su estrategia de seguridad era malísima, pero no podía hacer nada para advertírselo. La podrían haber matado unas 4 veces cada 100 metros. Iba en el sentido de los autos, no se preocupaba por no ponerse debajo de las luces de los faroles y además la seguían 2 nenas y no lo había notado. Un verdadero desastre. Mi papá y mi mamá eran expertos en seguridad y no les fue muy bien que digamos, pensé. Pero también pensé que el enemigo que enfrentaba la mamá de mi amiga no podía compararse con el enemigo que se había llevado a mis padres. Mi amiga estaba cada vez más aterrorizada y si hubiera encontrado valor para hablar, probablemente me habría pedido que nos volviéramos. Pero lo único que podía hacer la pobre era apretarme la mano hasta hacerme temer por los huesos de mis dedos. Como a las 10 cuadras, la vimos parar en una esquina. Con los brazos cruzados miraba para todos lados y daba pataditas en el piso como si tuviera frío. Mi amiga y yo nos escondimos en el jardín de una casa y la espiábamos acostadas boca abajo en el pasto, detrás de unas plantas de hojas largas. Cuando ya pensábamos que no iba a pasar nada, apareció el padre. Fue muy emotivo. Se dieron un abrazo largo y después se besaron como si fueran novios. A mí se me hizo un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Mi amiga, en cambio, se puso a llorar. A mí me dio miedo de que nos escucharan, así que me subí encima de ella y la aplasté hasta que se calmó. Después los vimos conversar agarrados de la mano. Y también que él le dio unos billetes que ella se guardó en el bolsillo de atrás del pantalón. Entonces me pareció que era tiempo de irnos, pero mi amiga estaba como hipnotizada. Necesité golpearla varias veces para que se despabilara. Yo sabía que nos teníamos que ir primero, porque si la madre llegaba antes que nosotras, se iba a dar cuenta de que nos habíamos ido. Esa caminata en la oscuridad de la noche, sin tener a nadie a la vista, sabiendo que ahora las seguidas podíamos ser nosotras, fue una de las cosas más terroríficas del mundo. Cuando llegamos a la esquina de la casa, corrimos como locas, perdiendo todas las precauciones que habíamos tenido hasta ese momento. Abrimos la ventana y nos tiramos adentro, y creo que contuvimos la respiración, o por lo menos lo intentamos, hasta que oímos a la madre poner la llave en la puerta. Al otro día lo que habíamos vivido nos parecía una alucinación compartida. Hasta que no estuvimos sentadas otra vez en el último banco del aula, no nos sentimos a salvo. Recién ahí nos miramos francamente a los ojos
Y mientras nuestra maestra hablaba en la puerta con la de actividades prácticas y nuestros compañeros aprovechaban para hacer todo tipo de desorden, nosotras nos atropellamos la una a la otra para contarnos lo que habíamos sentido en esa aterrorizante aventura. Al final le pregunté en un susurro, ¿y te gustó ver a tu papá? La verdad es que no era una verdadera pregunta, era una manera de decir, un pie para que dijera cuánto le había gustado. Pero ella se quedó un rato largo en silencio, pensando, y después me contestó, no, creo que es peor haberlo visto, ahora lo extraño más. A mí me dieron ganas de pegarle. Ella no entendía de verdad qué era peor. Nada era peor que lo peor. No le dije nada. Me quedé callada todo el día. Decidí no ayudarla más. Si prefería no verlo más, allá ella. En los recreos me fui a jugar con mi hermano y a la salida la saludé sin mirarla. Después de unos días se me pasó la bronca, pero cuando me hablaba del padre, yo hacía todo lo posible para cambiar de tema. Unos meses más tarde se mudaron. Se fueron a un barrio que quedaba muy lejos, donde parece que al padre no lo buscaba la policía. Ella se cambió de escuela y no nos vimos más. Me dolió mucho porque a pesar de todo, a mí me gustaba estar con ella. Me gustaba inventar coreografías y sentirnos grandes cuidando a sus hermanos. Me gustaban las cenas con toda la mesa ocupada y cuando las grandes se dignaban a mirarnos y nos daban consejos de belleza. Me gustaba no sentirme tan sola en esa escuela donde todos parecían tan normales, tan diferentes de nosotros. Todas las noches me dolían mucho las piernas. A veces sufría en silencio, pero otras no aguantaba más y lloraba. Un día el tío me escuchó y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije que sentía mucho dolor. Él me miró muy serio y me dijo, ¿dolor físico o dolor del alma? Yo me quedé muy sorprendida. Nunca le había escuchado al tío decir esa palabra, alma. Y tampoco le había visto ese miedo en la mirada. Me duelen las piernas, le dije, y él suspiró aliviado. Me dio una aspirineta, me fregó las piernas por encima de las frazadas y me prometió que me iba a llevar al médico, cosa que hizo unos días después, pero fue inútil, porque no me encontraron nada y las piernas siguieron doliéndome. Por las mañanas, cuando abría los ojos, después de unos pacíficos primeros segundos sin sentir ni pensar nada, me atacaba una horrible opresión en el pecho que bauticé sensación de casa ajena. De eso no le dije nada a nadie. ¿Qué hubieran podido hacer de todos modos? No había aspirinetas para eso ni doctores que me pudieran curar. Cuando volviera a mi casa dejaría de sentirme en casa ajena y listo. Aunque volver a mi casa parecía una posibilidad cada vez más y más lejana.